Por cierto que Macri, también tuvieron reuniones ayer con Macri, que sabes que él es el que está manejando prácticamente Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y como también estaba previsto, él va a dar su apoyo a Milei. Yo creo que se empieza a cerrar un escenario muy favorable para Milei numéricamente, o sea, estadísticamente, ¿no? El voto de Bullrich, el voto de Milei, si se suma, pone contra las cuerdas al señor Massa, a menos que de ese electorado que no participó, que se quedó ausente. Muy difícil porque esa es la gente que está desilusionada, la gente que no cree en la política, la gente que no cree en el cambio y que de repente, bueno, pues a lo mejor en ese fin de semana decidieron hacer cualquier otra cosa que ejercer su derecho al voto. Ahora, es súper interesante porque también han salido ya algunas notificaciones, estaba tratando de abrir Clarín, que lo anunciaban esta mañana. Algunas de las provincias se han registrado no altercados, sino papeletas que habían sido cortadas y papeletas que habían sido omitidas de Milei. En algunos recintos no había papeletas de Milei directamente. En otros cortaron las papeletas y cuando la entrabas en la urna no contaba. Porque es una papeleta de papel. Ajá, exactamente. Es una boleta de papel, en esas provincias sí, no acá. es electrónico. Okay. Pero se han quedado cajas afuera, aunque no sea significativo, es algo. Bueno, para hablar de este tema me estoy llevando yo una grata sorpresa a un gran amigo, periodista, escritor, investigador, profesor y licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja en radio, en televisión, nuestro buen amigo Hugo Machiavelli. Hugo, qué gusto saludarte, Agustina Acosta, Carlos Acosta y Marián de la Fuente, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo andan? Qué gusto de encontrarme con ustedes acá en la querida red de actualidad. Qué encantado de verlos. Un gusto. Aquí en la Argentina son momentos muy especiales por estas decisiones que ustedes bien estaban comentando. Claro, una cosa era el Milei previo a la elección del domingo y otra es el que aparece hoy en escena con el apoyo de la fórmula que salió tercera de Patricia Bullrich y de Luis Petri. Y uno se pregunta, ¿y entonces tiene posibilidades Milei? Bueno, la Argentina se ha transformado en un panorama incierto, casi en un acertijo. Ninguno de los pronosticadores, ni siquiera los analistas, hemos estado demasiado cerca de lo que ocurrió. Esto se explica por varias razones, pero me parece que hay que pensar en noviembre como una posibilidad para Milei a partir del apoyo del sector bullrichista, aunque esto ha ocasionado un quiebre en Juntos por el Cambio, que hasta ahora había sido el actor opositor, la coalición opositora más fuerte. Pero bueno, se ha roto porque los radicales, si bien no expresan su apoyo a Massa, me parece que por algunos túneles que hay por allí los conectan a ambos sectores. Es Massa el gran ganador de la elección del domingo, no solamente porque revitalizó ese 35-40% del electorado peronista, sino porque la Argentina se ha enamorado de cierta pobreza, asistencialismo, cierto pueblo conservador que no se ha animado a cambiar, ni en el sentido de Bullrich ni en el sentido de Milei. Claro, a Milei lo veían con cierto temor y el gobierno se encargó de mostrar el cuco de la derecha en Milei y en Bullrich. La Argentina va hacia la derecha, de acuerdo a lo que ha demostrado en las últimas elecciones, y puede pasar que lo de Milei también sea un populismo de derecha. Todavía no lo sabemos. También hay que decir que con este acuerdo con Bullrich, tal vez un sector de Juntos por el Cambio, el ala pro, el ala macrista, pueda tener cierto control y fijar ciertos acuerdos con el gobierno de Milei y de esa manera contener algunas de esas políticas que amenazaban con instalarse bajo la motosierra, ¿no? Como figura que él utilizaba, ¿no? Empuñándola en su campaña política. No, y también una cosa es con guitarra y otra es con violín. O sea, cualquier candidato puede prometer villas y castillos, puede prometer que va a darle una mina de diamante a cada votante. Y otra cosa es cuando ya es un presidente en funciones y tiene que operar dentro del marco de una constitución y entrar a negociar con el Parlamento, con el Congreso, con los diputados que tiene o no tiene, las coaliciones que tiene que hacer o no tiene que hacer. Ya es
es otro asunto. Y en el caso de Milei y de Bullrich, Bullrich representa a un partido que estuvo con Macri en el poder. Milei es un novato en la política, nunca ha estado elegido a un puesto, mucho menos a nivel nacional de una presidencia. Entonces yo creo que el grupo de Bullrich puede traer un poco de sentido de gobierno, de sentido de negociación congresional a Milei, y tal vez utilizar lo mejor de Milei, lo mejor de Bullrich, y ahí tal vez fundir un compendio que pueda propiciar el beneficio, ¿no?, para la comunidad argentina en general. Sí, eso también es cierto, es una buena descripción. Pensando en este mapa electoral que muestra una Argentina que tiene entre 35 y 40% de peronismo tradicional o de viejo kirchnerismo, por decirlo en términos de lo que muchos creen que es el kirchnerismo en la actualidad, refugiado en la provincia de Buenos Aires, con una Cristina Fernández agazapada que no ha aparecido, con un Axel Kicillof, gobernador de la provincia, una de las más pobres en este momento, en sus sectores del conurbano, que pese a eso le han dado su voto a Kicillof, pero tiene un 65 o un 70 o un 60% no peronista, y dentro de eso hay que describir un antiperonismo cada vez más potenciado. La pregunta es, el pueblo argentino, estos 36 millones que pueden votar, de los cuales votaron 25 aproximadamente en esta elección, con un 74% del electorado que se presentó ante las urnas. ¿Aceptarán cambiar, verán a un Milei un poco más moderado, alguien que es inexperto, pero que puede ofrecer efectivamente un cambio, que será el lema de Milei en las próximas semanas? ¿O le tendrá miedo al cambio? Porque acá aparece este costado un poco extraño de la sociedad argentina, de no querer cambiar pese a estar muy mal. La Argentina tiene récord de pobreza, récord de inflación, récord de devaluación, los salarios más bajos de América Latina, la corrupción más alta de la región, o del Cono Sur al menos. Y sin embargo, con escándalos que ustedes conocerán, o otro día podemos conversar, y que evidentemente no le ha importado. Es decir, la corrupción no ha funcionado como un elemento de alarma para quienes decidieron inclinarse hacia Massa. ¿Y por qué? Y bueno, porque la pobreza que generó el kirchnerismo en estos 4 gobiernos, 16 de los últimos 20 años, parece sistemáticamente o como consecuencia de una muy mala política, haberse encargado de empobrecer a un enorme sector que recibe esos chequecitos del Estado, claro, que ustedes le llaman también de ese modo, y entonces tiene miedo que le saquen lo poquito que tienen. Recibe un hueso pelado en una celda, y recibe también la llave, y prefiere el hueso pelado a una llave, que tampoco sabe hacia dónde lo conduce. Pero como metáfora, para que ustedes entiendan en qué nivel de fragmentación está la sociedad argentina. De hecho, si gana Massa o si gana Milei, no tendrán poder suficiente en el Congreso. El poder legislativo estará muy fragmentado, entonces se necesitarán acuerdos. Pero claro, el problema es que si gana Massa, se vienen 4 años de Massa, y muchos dicen otros 4 años de Kicillof. Es decir, tenemos un kirchnerismo o un chavismo, o como quieran decirle, instalado ya como partido de Estado, que eso en definitiva fue el peronismo del 45, un partido de Estado que llama a todos, los convence, los hace militar y les permite perpetuarse en el poder. Ahora tú, yo creo que lo has comentado muy bien, Hugo. El tema, la gran sorpresa aquí, obviamente ha sido que fuera además Massa, porque si hubiera sido incluso Patricia Bullrich hubiera sido menos sorpresivo, pero que un actual ministro de Economía que lo ha hecho tan reverendamente mal, que tiene a más del 40% de la sociedad argentina bajo los índices de la pobreza, claro, esto deja demasiadas lagunas, incluso para el propio Milei. Y esta mañana, corrígeme si me equivoco, aparentemente el kirchnerismo hizo recorrer también la idea de que Milei se bajaba del balotaje, y él tuvo que hacer unas declaraciones diciendo que él era un gladiador nato y que bajo ningún concepto él se iba a bajar de esa elección con las botas puestas. Ahora, el problema ahí es el siguiente. Él ha vuelto a insistir entre inflación o una Argentina saneada económicamente, corrupción o tal,
pero mientras que ni siquiera el kirchnerismo, el peronismo todavía esté asentado en algunas provincias, y no me refiero solamente a nivel de voto popular, sino a esos alcaldes, gobernadores, etcétera, que el que hace la ley hace la trampa, ¿qué garantías puede haber de que, y es la misma pregunta que le hacía Esteban antes, ¿no?, con el tema de Estados Unidos, qué garantías puede haber de la asepsia de esas elecciones? Bueno, por eso, quien gane no la tendrá tan sencillo. Para Massa será más de lo mismo. Probablemente la Argentina esté empeorando un poquito más de lo que está, cosa que es bastante difícil, pero bajo el control de quien ha sabido ponerle un, digamos, ¿cómo decir?, un premio o un poco de dinero a cada uno de los sectores, ¿no? Sean los sindicatos, sean los opositores, sean los cargos que reparte, sean los planes o lo que fuere. Para Milei será romper gran parte de esta cofradía y transformar la política, y eso va a significar evidentemente un ajuste. Uno de los grandes problemas de la Argentina es que gasta mucho más de lo que produce. Esto ha generado el hecho de fabricar billetes, y eso ha producido mucha inflación, y ese déficit también se manifiesta en la balanza comercial entre lo que se exporta y lo que se importa, y además el gasto público, ¿no?, como un elemento muy, muy preocupante. Entonces, ninguno de los dos la va a tener fácil. Evidentemente la Argentina se ha acostumbrado a este país que recibe asistencia, o los sectores populares se han acostumbrado a eso. El gobierno de Milei, si es que tiene opción de ganar, le tendrá más dificultades, porque hay muchos negocios armados alrededor del kirchnerismo o del oficialismo, y esos sectores le van a reclamar lo mismo, y si no podrán venirse los famosos paros que son muy habituales en la Argentina, que sufrió el primer gobierno democrático de estos 40 años, que fue Raúl Alfonsín. Entonces no la va a tener fácil. Entonces cualquiera va a necesitar alianzas. Sí. Massa ha demostrado ser un hábil político, capaz de estar con Dios y con el diablo a la vez, o de usar todas las camisetas sin ponerse colorado. Y ha logrado revertir una elección que le había sido adversa en las PASO. Veremos. Por ahora está dividido, aunque una prevalencia, por ahora, a favor de Massa por el aparato, por lo que puede prometer, aunque no lo cumpla, por lo que puede ofrecer por manejar una caja pública, y porque ha gastado en la campaña que finalizó el domingo un récord en términos monetarios, usando al Estado como promotor de su propia política. Entonces, Milei tiene la idea del cambio y los sectores que puedan acompañarlo. La sociedad civil es libre, pero también se inclina a veces más por lo seguro en esta sociedad argentina que por el posible cambio que le genera temor, y se han encargado de remarcarle esa idea. Sí, Hugo, hace minutos graficabas de manera muy pertinente lo que ocurre. Decías, alguien que está en una celda y le tiran un hueso y le dan la llave. Pudiera tomar la llave y salir a comer mejor, pero no, de pronto prefiere quedarse con el hueso. ¿Y por qué lo traigo nuevamente tu ejemplo a la pregunta? Porque también hablaba Marian de sanear la economía, de salud económica. Entonces, si Milei gana y quiere cumplir con su objetivo de sanear la economía, mucha gente va a tener que trabajar, se le van a acabar muchos chequecitos, se van a acabar las ayudas del gobierno. Pero Massa apela a que te van a quitar las ayudas del gobierno, a que te van a aumentar quizás los servicios públicos. Tú que conoces la idiosincrasia del argentino, ¿qué pesa más? Bueno, la Argentina se había caracterizado su historia por tener una fuerte clase media. Esa clase media se fue desintegrando y las clases bajas empezaron a crecer. La pobreza y la indigencia en la Argentina es récord, es de un 40% según algunos estudios, y del 50% según otros estudios privados que dicen que es del 50-55% si le sacás la asistencia que recibe del gobierno. Entonces, esa Argentina empobrecida, que no viaja, que no se ha podido educar lo suficiente, se habla de 6 de cada 10 chicos que no comen lo necesario, muestra una radiografía de este país que nada tiene que ver con el de hace 100 años, nada tiene que ver. Nosotros los argentinos todavía, por esta cuestión chauvinista, recordamos a la Argentina del centenario, con los premios Nobel, con Einstein recorriendo nuestras calles, con la promesa de ser, digamos, el país, uno de los países más ricos. Y la Argentina de hoy, esa Argentina ha desaparecido. Hoy tenemos otro país. Por eso se explica el triunfo de Massa.
¿Habrá un despertar? Es decir, ese 60 o 65% no peronista, ¿estará dispuesto a jugarse por un cambio? Bueno, esta es la gran pregunta. Nadie la puede responder todavía. Porque es cierto que los sectores más pobres han votado y seguramente vuelvan a votar a Massa. Pero hay todavía un sector aspiracional y los jóvenes que se han acercado más a Milei. Ahí está una expectativa que nadie sabe porque todas las encuestas hasta ahora le han errado, tanto en las PASO como en las elecciones del domingo. Yo quisiera establecer, déjeme decirle que con la excepción de la República Dominicana, que es el país de mi esposa, no hay ningún otro país latinoamericano que yo haya visitado más que Argentina. Yo he estado muchas veces en Argentina. No, eso no me confiere un doctorado en la idiosincrasia del pueblo argentino, pero lo conozco bastante. No hay razón que explique la situación de Argentina conociendo el pueblo, la idiosincrasia, los recursos naturales, la riqueza en todos los sentidos, en ganadería, en agricultura. El argentino, en términos generales, está bastante educado. Tú te bajas en Buenos Aires del aeropuerto de Ezeiza y coges un remis, coges un taxi, conversas con el taxista y tienes una conversación inteligente, coherente. Llegas a cualquier hotel, aunque sea un hotel de segunda clase, tercera clase, y la persona que te carga las maletas, puedes tener una conversación con él y sabe de un montón de cosas. O sea que tiene un nivel de educación bastante alto. Y si lo comparas con Chile, o lo comparas con Perú, o lo comparas con Colombia, por ejemplo, o con Uruguay, tiene peor Producto Interno Bruto que estos países que tienen más o menos una clase, una educación similar, recursos naturales similares. Perú y Chile han tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto sostenido del 6, 7, 8% por más de una década. Exactamente. Absolutamente. ¿Cuál es el problema de la Argentina? No son los recursos naturales, no es el ciudadano común y corriente. Argentina no ha tenido guerrillas, Argentina no ha tenido los desastres naturales que tiene, por ejemplo, un Haití. El problema es la corrupción. Los señores que han gobernado Argentina durante los últimos 30 o 35 años, desde la dictadura para acá, se han robado hasta la sombra. Eso se llama peronismo, eso se llama descamisados y eso se llama una sociedad de corruptos y una sociedad donde han desaparecido fiscales, donde ha habido una especie de consecución en el cargo presidencial como si se tratara de una saga monárquica. Absolutamente. Este es el grave problema. Mira, yo llevo 17 años, estuve 17 años casada con argentino, viajando 2 veces a la Argentina. Y desde la familia de mi ex esposo hasta los amigos de Argentina, lo que tú acabas de decir es total y absolutamente cierto. Argentina ha sido el granero de Europa desde la Guerra Civil en España, ha sido un país extremadamente rico, pero desde la época en la que al Gran Buenos Aires y a Buenos Aires llegaron esos famosos descamisados llamados por la señora Evita Perón, se convirtió en un lugar donde los cerros crecieron exponencialmente, donde los sindicatos crecieron exponencialmente, donde hubo un trabajo social que se llevó por bandera a esa clase media y a esa clase alta, porque cada vez hay menos clase alta, y esa es la realidad. O sea, se llama peronismo y eso es como un cáncer que está metido en muchas provincias de la Argentina todavía, donde, como muy bien ha explicado Héctor, se le sigue comprando el voto a la gente con un saco de arroz. Entonces, ¿cómo cambias eso de un día para otro? Es imposible. Hugo. Claro. En ese sentido, Gramsci lo explicó, ¿no? En términos de lo que pasa con la hegemonía cultural. Y la hegemonía cultural ha sido peronista desde el 45 claro. Para acá. Un partido que promueve los derechos, pero los derechos para que, en definitiva, la gente perciba que puede estar un poco mejor sin darse cuenta que en realidad está cada vez un poco peor y que en realidad los únicos beneficiarios de ese voto que ejerce el pueblo son los dirigentes, que están cada vez más ricos, y este sistema de corrupción llamado populismo también tiene su similar en Venezuela, lo ha tenido en Cuba, ¿no? Con toda la dirigencia enriquecida, el pueblo cada vez más pobre, agitando banderas de igualdad y colectividad. Este es el gran problema. Se ha dejado de lado el concepto de la meritocracia, el esfuerzo que ha generado que la Argentina en su momento haya sido realmente un país muy competitivo. Todavía persisten algunas conquistas desde el punto de vista de la educación pública, la salud pública y algunos valores que se respetan y que son realmente importantes,
pero el detrimento, digamos, de la clase dirigente ha hecho que el vamos por todo, el kirchnerismo, el peronismo o el menemismo, incluso en algunos momentos, impidiese una emancipación real del pueblo. Y este es el resultado, ¿no? Que estemos a esta instancia con una riqueza que nos transforma en pobres, paradójicamente. No somos ricos, tenemos riqueza, pero somos un pueblo realmente pobre. Veremos cómo sigue, pero bueno, hay un minuto a minuto conforme a esta elección. Ahora mismo está hablando Horacio Rodríguez Larreta aquí en la Argentina, cada uno dando explicaciones sobre esta posible ruptura de Juntos por el Cambio. Un hecho que ha provocado el peronismo, dividir a la oposición. Lo ha logrado, divide reinarás, y parece que puede tener un nuevo periodo si sigue por ese camino. Bueno, esa es la estrategia que han venido utilizando estos personajes del populismo, del llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la ruina del siglo XXI. Ahora una pregunta muy breve. Fíjate que Milei se caracterizó, yo creo que ganó una gran parte de ese voto, precisamente por venderse como un outsider, como una persona fuera de lo que era esa política tradicional. Y sin embargo, por ejemplo, desde el domingo para acá, él ya ha hecho algunas declaraciones que a mí al menos me han parecido sorprendentes. Por ejemplo, cuando habla de Federico Sturzenegger, del exfuncionario macrista, el que estaba en el Banco Central. ¿Sturzenegger? Exacto. Y dice, a mí, cuando Federico tenía el banco, esto era un lujo. A mí no me importaría traerlo a mi gobierno. Esto es un caso en el que te das cuenta cómo ese outsider va a tratar de tirar de esas figuras que de repente le pueden ayudar a ganar el voto que necesita. Así. Bueno, interesante lo que planteas. Ahora, perdón que cuento algo que está pasando en este momento. Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de Buenos Aires hasta el 10 de diciembre, en el que va a asumir Jorge Macri. Recordemos que el PRO se recuesta en la ciudad de Buenos Aires y el peronismo o el kirchnerismo se recuesta en la provincia de Buenos Aires. Está diciendo que no va a apoyar a Milei. Fíjate vos, esto está pasando en este momento mientras conversamos. Sin embargo, esta mañana hizo declaraciones diciendo que sí. Esta mañana estuvo en TN y estaban supuestamente diciendo que iba a haber una reunión justo en la tarde de hoy donde él le iba a dar su apoyo. Bueno, lo que está diciendo, tengo pantallas aquí a los costados, dice, no puedo acompañar a ningún candidato que lastime a la gente, dice, Milei está al borde del sistema democrático. La idea que tienen los radicales, porque claro, Milei ha sido muy duro con ellos, y un gran dirigente radical histórico, que estuvo en la época de Alfonsín, como Federico Storani, dijo que Milei es un fascista y que está, digamos, casi acompañando lo que fue la dictadura militar con sus ideas. Entonces me parece que esto va a provocar más divisiones. Esto es un caso parecido al del Partido Popular Conservador de España con el Partido Vox. Sí. En vez de unir los remos para que la canoa avance más rápido. Lo hizo perfecto. No. Están cayéndose a remazos los de Vox y los del Partido Popular, y mientras tanto lo que le dan es mayor auge a los socialistas y a los comunistas. Así es. En España. Bueno, Larreta dice textualmente, las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas, no voy a apoyar ni a Massa ni a Milei, son dos opciones catastróficas. Es decir, que se suma a los radicales Larreta. Alguien que se dice amigo de Massa, Larreta, pese a que pertenece a Juntos por el Cambio por ahora, no sabemos si se va a romper la principal coalición opositora, se pone del lado del radicalismo, o sea que Bullrich, Petri y algunos del PRO, y Macri se supone, quedan del lado de Milei, pero todo el resto de la estructura de Juntos por el Cambio indirectamente va a acompañar a Massa, aunque no lo diga expresamente. Y esos líderes realmente tienen el poder de convocatoria para que los votantes de a pie lo sigan, se abstengan, se queden. Bueno, ¿o no? Se ha demostrado que el pueblo argentino o la mayor parte de los votantes lo ha hecho sin prestarle tanta atención a lo que dicen sus dirigentes, más allá de esta política del miedo que instaló Massa, el peronismo, etcétera, los subsidios, todo lo que venimos conversando. Pero tener a un dirigente diciendo algo o apoyando también influye, no hay que descartarlo. Ahora, evidentemente, el radicalismo y un sector importante Juntos por el Cambio le es funcional a Massa. Entonces, Massa se va empoderando con esta idea que él tiene, que fue la misma que puso en marcha Néstor Kirchner,
queremos un país de unidad, queremos un país sin grieta. Bueno, todas proclamas que después no funcionaron y que es el juego que sabe hacer muy bien el kirchnerismo, que es cooptar todos los sectores posibles para permanecer en el poder. Hubo un montón de gobernadores radicales que terminaron siendo kirchneristas. El propio gobernador Zamora de Santiago del Estero era de cepa radical y terminó siendo de los más kirchneristas de todos los gobernadores de la Argentina. Bueno, el propio Massa en su momento fue un enemigo político de Cristina Fernández cuando era alcalde de Tigre. Por supuesto. Entonces, ese es el pragmatismo que tiene el peronismo, sea kirchnerista, sea dualdista, sea menemista. Vocación por el poder, a como sea. Y este es un gran problema porque hacia abajo derraman populismo, derraman asistencia y la Argentina no sale de esta mediocridad en la que estamos sumergidos ya hace décadas. Ahora, mientras eso pasa, que es lo que estaban diciendo esta mañana, estaba buscando el anuncio, Javier Iglesias, que es un referente de Bullrich, ya se adelantó a la reunión del PRO y dijo que le iba a apoyar a Milei. Y por otro lado, Wolf, que es el secretario de Asuntos del gobierno porteño, también le dijo, y eso que está trabajando para el gobierno porteño, que iba a dar su apoyo a Milei. Entonces, aunque no entre, o sea, aunque el macrismo se pueda medir como los seguidores de Macri, hay que entender que dentro del macrismo también va a haber facciones que a lo mejor no le apoyen o que den su apoyo a Milei. Yo creo que el argentino de a pie tiene que mirar y decir, bueno, ¿quién es el candidato oficialista? ¿De qué ministerio estamos hablando? ¿Era el Ministerio de Cultura, el Ministerio en Ciencias Aeroespaciales, o era el Ministerio del Tango, o el Ministerio de Economía? Este señor era el presidente del Ministerio de Economía, el titular del Ministerio de Economía. ¿Cómo va la economía del país? ¿Qué inflación tenemos? ¿Qué índice de pobreza hay? Hombre, sí, por eso es que fue sorprendente el resultado increíble de la primera vuelta, ¿no? Mire, esto es tan sorprendente el como lo que decía, de la economía. Es tan sorprendente como lo que decía Agustín, que yo creo que es el ejemplo mejor del mundo. Vox y Partido Popular cayéndose a palos, siendo de la misma ideología y permitiendo que roben al país otra vez. Es un buen ejemplo el que propone Agustín. Hugo, muchas gracias. Qué gusto. No, al contrario, un gustazo. Lamento mucho que tengas programa en la mañana, no porque lo tengas, sino porque coincidimos y no te he podido invitar más. Pero vamos a... En algún momento voy a estar por allá y va a ser un gusto abrazarnos y compartir un rato tan agradable. Va a ser muy bienvenido como siempre. Qué gusto verte de nuevo. Muy amable, muy gentil de su parte. Muchas gracias. Chao. Además, cuando hice una reseña de todas las cosas que son importantes, que resaltaban, que engrandecían a la Argentina, hablé de la agricultura, de la ganadería, de los recursos minerales,